Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les agradezco su presencia en esta, la última clase del año 2021, no del periodo académico, ¿no? La última clase del año 2021. Les agradezco por su participación, por su puntualidad. Ustedes son un grupo que siempre está un pie adelante, ¿no? Les felicito por eso. Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla. Esperen, regálenme un segundo. A ver, me van a avisar ustedes. Creo que el internet se puso un poco lento. Sí. Ya miren. Ahí me avisan por favor si pueden apreciar lo de la pantalla. Sí, listen. Ya, muy bien, muchas gracias. Listo. Miren, el tema que tenemos para la tarde de hoy se denomina los componentes de los ecosistemas. No sé si hemos compartido algo referente a este tema que se plasma en pantalla. Es el primer tema que vamos a ver sobre los componentes del ecosistema, ¿verdad? Oh, ¿Sí? ¿Y a quién me ayuda leyendo cuál es el objetivo de esta clase? No se peleen por Objetivo. hablar. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Comprender los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. Ya, muy bien. ¿Sí tenemos claro cuáles son los componentes bióticos y abióticos? ¿O no? A Sí, ver, listen. ya, a ver, ¿quién me explica un poquito? ¿Quién me hace un pequeño recuento? ¿Qué hemos visto sobre estos factores abióticos? Los factores abióticos son los que poseen vida, pero intervienen en un ecosistema, como el agua, la luz, la temperatura, el aire. Ahí no entendí una palabrita. ¿Qué dijo? ¿Los que tienen vida o los que no tienen vida? Los abióticos son los que tienen vida. Ya, a ver. ¿Quién está de acuerdo con la compañera? no, no, ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcto? no creo, pero reviso mi cuaderno. Ya, bueno. ¿Alguien más? ¿Quién más está en la clase? A ver, ¿quién más está en la clase? Los bióticos son los que tienen vida. Ya. ¿Y los abióticos? Los Son los que tienen abióticos. vida como las plantas, animales, los hongos. Ya, muy bien, listo. Los Entonces, bióticos comprendido hasta ahí, ¿verdad? Vamos a ver un Ay, ay, poquito ay. más adelante. son los que tienen Ya, vida. muy bien, chicos. ¿Qué serán los ecosistemas? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre los ecosistemas? ¿Qué serán? ¿A qué se referirá cuando hablamos de ecosistemas? Miren, ¿qué nos dice la imagen? Que es el medio físico, ¿verdad? Es decir, la Tierra. ¿Y con quién comparten? Con los seres vivos. Ya, entonces, un ecosistema es un sistema biológico, ¿verdad? Que está constituido, puede ser en este caso por las comunidades, por los organismos vivos y los que no tienen vida, ¿verdad? Los Vida. organismos físicos. Listo. Entonces, ¿qué decía? Este está compuesto por seres bióticos y seres abióticos, ¿verdad? Listo, miren. Nosotros aquí en nuestro país, Ecuador, los que no tan bien, más que todo en la región de América, ¿no? América Latina.
Por lo general, casi su característica es similar. Miren, nosotros podemos encontrar los ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos, ¿verdad? A esto nos referimos cuando hablamos nosotros de los ecosistemas. Cuando hablamos de terrestre, tenemos los ejemplos: desiertos, selvas, bosques, matorrales, ¿sí? Y cuando hablamos de los acuáticos, como su nombre le indica, ríos, lagos y mares, ¿sí? Y cuando hablamos de mixtos, ¿qué tenemos aquí en la imagen? Tierra y mar. Miren, Costa. tenemos la costa, ¿verdad? Aquí también Sí. tenemos las lagunas, los humedales, ¿sí? Miren, ¿cómo está formado un ecosistema? ¿Qué decíamos? De un espacio determinado, ¿verdad? Y en este espacio nosotros tenemos, a ese espacio lo vamos a llamar medio físico, ¿sí? Y en la otra parte está formado por los seres vivos que habitan este espacio físico, ¿ya? Entonces, en nosotros, como ya vimos en la imagen anterior, tenemos que está formado, ¿por qué decía? ¿Por qué ecosistemas? Bióticos y abióticos. ¿Ya? Pero, ¿qué tipo de ecosistemas? Lo vimos ahorita en la imagen que pasó. Les repito. Miren, aquí tenemos los ecosistemas terrestres Terrestres, acuarios mixtos. y mixtos, ¿ya? Entonces, ese es el espacio físico, ¿sí? Entonces, ¿qué Ay, factores intervienen en este espacio físico? ¿Sí? Intervienen el suelo, el agua, el clima y la luz, ¿sí? Entonces, estos factores son conocidos como factores abióticos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los seres que habitan en este espacio físico, que en este caso sería la fauna, la flora, y también ahí nos dice que hongos, bacterias y algas, ¿sí? Cuando hablamos de la fauna, nos estamos refiriendo al conjunto de los animales que habitan en un lugar, ¿sí? Y cuando hablamos de la flora, se refiere al conjunto de las plantas de un lugar, ¿sí? Y acá tenemos, pues, como está en el ejemplo, los hongos, las bacterias y las algas. ¿Qué factores? bióticos. Ya, muy bien. Listo. Miren, nosotros nuevamente, o sea, todo el tema va a estar redundando en los seres bióticos y en los seres abióticos. ¿Ustedes me pueden mencionar ejemplos de los seres bióticos? 3 ejemplos de los seres bióticos. María. María Mera. Los Cuéntame. animales, Ya me el dice. humano y las plantas. Ya, muy bien, muchas gracias. María Mera, nómbreme un ser biótico. Ser biótico, o sea, de las plantas, los animales. Ya, muy bien. Estáis. ¿Quién me ayuda con 2 ejemplos de los seres abióticos que encontramos en el ecosistema? El agua, la luz, la temperatura. Ya, muy bien, muchas gracias. El hidrógeno. Ya, muy bien. Miren, aquí nosotros nos encontramos con algunos factores que intervienen en el medio que nos rodea. Estos ejemplos que están aquí corresponden a los factores abióticos, ¿verdad? Y también se los denomina biotopos, ¿sí? Ahora, ya ustedes mencionaron cuáles son los factores bióticos, abióticos, perdón. En este caso sería el agua, el sol. El sol está acompañado por la temperatura y la luz, el aire, el viento, ¿sí? Tenemos las rocas, montañas, suelos y el agua, ¿sí? Esto conforman los factores abióticos, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de la luz, ¿cuál será la razón de ser de este elemento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la razón de ser de la luz? Dar Para temperatura. ¿Ya? ¿Qué será? ¿Es una fuente principal también de vida?
Es una fuente principal para los árboles, las flores, Ya, muy también bien. para nosotros. Ya, sí, muy bien. A través de la luz, las plantas también se alimentan, ¿verdad? Porque si no hubiese luz, básicamente no habría vida aquí en la superficie de la Tierra, ¿verdad? No se produciría alimentos, no habría producción. ¿Ya? Miren, otro factor importante abiótico es el agua. ¿Qué podemos decir del agua? ¿Cuáles son sus características principales? No sirve para tomar agua. Es una Ya, fuente de vida. muy bien. ¿Qué más saben ustedes del agua? Es la fuente de vida tanto como para el hombre como para los animales. Ya. ¿Ustedes saben cuántas partes de la Tierra cubre el agua? Uy, no les haría decir, pero es mucho. Bueno, según la ciencia nos indica que las 3/4 partes está compuesto por agua, ¿sí? ¿Quién me dice si hay más agua dulce o más agua salada? ¿Qué dicen ustedes? Más agua salada. Agua salada. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que el agua también es un factor fundamental como motor en la actividad biológica de nuestro planeta, ¿sí? Vamos a ver otro factor abiótico. Miren, aquí tenemos la salinidad. ¿Para qué creen ustedes que nos sirve este factor? ¿Mm? ¿Qué podemos decir de este factor del ambiente? A ver, la sal, ¿en dónde la encontramos? En el mar. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de la sal? No sirve para poder cocinar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la sal es un factor ambiental de gran importancia, ¿verdad? En una buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua salada. ¿Qué tipos de organismos será que pueden vivir en estos cuerpos de agua salada? ¿Ustedes creen que las plantas se adaptan a estas condiciones de salinidad? No. Seguro. Bueno, yo nunca he visto por ahí Unas que que sí. otras. ¿Perdón? Unas que otras han de ser. Ya, ¿verdad? Pero sí se adaptan, ¿verdad? Entonces, cuando las plantas se adaptan a este tipo de salinidad, este proceso o se lo conoce como halófitos, ¿sí? Entonces, hay algunos organismos, bacterias que se adaptan a vivir en la salinidad, ¿sí? Vamos a ver otro elemento. Ya, miren, tenemos la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, este es otro de los elementos de los factores abióticos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuándo utilizamos este elemento de las variaciones de temperatura? Un ejemplo en la vida cotidiana. Miren, aquí tenemos, dice, 20 grados centígrados. A ver, un ejemplo. El calor. Ya, muy bien. Para recoger la temperatura cuando un hijo se enferma con la fiebre. Ya, muy bien. ¿En dónde más? Mm, mm, calor. Temperatura. Mire, esta función de las variaciones de la temperatura se produce también en lo que es la función de altitud y latitud. ¿Se han escuchado hablar de esto? ¿De qué dijo? Dicen, disculpe la pregunta. De altitud y latitud. ¿Han escuchado hablar sobre las estaciones? Ya. ¿Ya? ¿Quién conoce? ¿Quién me nombra las estaciones? Del clima. Sería, a ver, ¿cómo es? Invierno, verano, otoño y primavera. Ya, muy bien.
Listo. Cuando hablamos de las montañas, por ejemplo, han escuchado que dice el mar se encuentra al nivel, por ejemplo, una ciudad, una provincia, se encuentra a tal altura a nivel del mar. Entonces, ahí nosotros hacemos referencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la sierra, ¿qué pasa? ¿Qué clima tenemos allá? Es frío, Ya, muy menos, bien. más o menos de 20, más o menos. Ya, si ven, entonces a eso se refiere cuando hablamos también de las variaciones de la temperatura. ¿Sí? Listo. Otro factor que tenemos dentro de los abióticos es el aire. ¿Ya? En el ecosistema, ¿cuál será la función del aire? ¿De qué se encargará? Nos sirve para respirar. ¿Ya? ¿Para qué más nos puede servir el aire? Transportar y dispersar granos, semillas. Ya, muy bien. También nos ayuda con el desplazamiento de las nubes, si ven ahí, ¿sí? ¿Sí se han dado cuenta que a veces es como que las nubes caminan? Sí, Sí. entonces es por el viento que transporta, ¿sí? A través del aire, ¿ya? Y con eso, pues ayuda también a lo que son las lluvias, ¿sí? Miren, otro elemento también tenemos el suelo, ¿sí? ¿Qué sabemos del suelo? ¿Cuántos tipos de suelo conocemos? Sabemos que el suelo es una corteza, ¿verdad? Es la corteza superficial, en este caso de la Tierra, ¿verdad? Pero debajo de ella hay ciertas capas. ¿Cómo se denominan esas capas? Lo tenemos en pantalla. Tenemos horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. Esas han sido las partes o las capas del suelo. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos los factores bióticos. ¿Qué decíamos? Que los factores bióticos son básicamente lo que tienen vida, ¿sí? Miren qué Vida. importante los factores bióticos porque básicamente sin ellos pues no habría alimentos, no habría vida, ¿sí? Miren, tenemos la biosfera, la hidrosfera, litosfera y la atmósfera, ¿sí? De ello corresponden los factores bióticos. ¿Ya? Listo, estimados estudiantes. Esta ha sido una clase así súper pequeña, pero muy importante para ustedes. Cuando nosotros hablamos de biosfera, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la biosfera? La biosfera nos sirve para... La biosfera es en sí todo este ecosistema, ¿verdad? Engloba todo, ¿sí? Y este está compuesta por tres grandes sistemas. ¿Cuáles son esos tres grandes sistemas? La hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de la atmósfera, nos estamos refiriendo a qué? ¿Rodeado de qué está la atmósfera? Y una capa de gas, Ya, cuerpo celeste. ya, muy bien, de nubes, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos como cielo, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de hidrosfera, estamos hablando hidro, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué incluye aquí? Incluye los océanos, los mares, ríos, lagos, Ya, muy bien. aguas Incluye, subterráneas. exacto. Entonces, cuando hablamos de hidrosfera, básicamente incluye todos los cuerpos de agua, ¿sí? Y cuando hablamos de litosfera, nos referimos a... la tierra. La capa sólida, la superficie de la tierra. Muy bien, a la corteza terrestre, ¿verdad? Listo. Entonces,
tenemos aquí los factores bióticos, es decir, que engloba todo, perdón, lo que tenemos en la biosfera, ¿sí? Es la parte más importante, ya que de ella depende que haya vida en el planeta Tierra. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? No, ¿Pasamos Lisa. a las preguntas de la clase en vivo? Bueno, ¿No quieren las preguntas de la clase en vivo? ¿Ah? ¿No quieren? ya tocó. Ahora vamos a poner por acá ya. ¿Alguien me escribió al chat? Listo, buenas tardes. Ya, listo, Edison, no hay problema. Listo. Entonces aquí tenemos, estamos con octavo. Tenemos las preguntas de la clase en vivo número 7. Recuerden que tienen 2 intentos, ¿no? En las preguntas de la clase en vivo ustedes tienen 2 intentos. Miren, nos dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. Esto será el agua, la salinidad o la luz, ¿El agua? ¿no? Recuerdan que yo les No. preguntaba que si hay seres que pueden adaptarse o vivir en este factor de la salinidad. Ah, me enredé la lengua. La Ya, B, entonces- Lisa. Ya, entonces aquí la respuesta correcta es salinidad. ¿Por qué? Porque nos dice que es un factor ambiental de gran importancia, ¿sí? En buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua, ¿sí? Entonces se refiere a la salinidad. Y luego tenemos la otra pregunta que nos dice, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces vamos a ver la nota. Ustedes ya con esto inmediatamente ya pueden ahorita ingresar y dar las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver o les hago un poquito más grande? Se ve, Liz. ¿Sí? Listo. Entonces ahí está la primera y la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Lisa, y mi punto, porque yo respondí bien. Ay, qué Yo trampa. trabajo con módulos, Lisa. Yo trabajo con módulos, ya, pues un puntito, no Claro, es pregunta que nada más. tienen que recuerden que ustedes tienen los módulos, ustedes pueden descargarse los módulos, ¿no? Nubia Mendieta. ¿Ya? ¿Cómo descargar los módulos, Liz? Eso no sabía. Es que ustedes tienen en la plataforma, miren, les voy a compartir nuevamente, ¿ya? Pero bueno, finalizamos hasta aquí la clase y el resto queda como un adicional del tiempo que nos queda, ¿sí?